Parte número 3. Bueno, vamos a hacer del versículo 19 al versículo número 21, ¿sí? Dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, este es un texto mal interpretado. Voy a tratar de hablarlo un poco más despacio, a diferencia de los demás audios. A veces cuando se habla de esto se llega a una mala, vamos a decir, hermenéutica, una mala interpretación del texto. Se cree que está hablando de justificación. Bueno, ya no vivo yo, entonces Cristo vive en mí. Es como que pareciera que estuviera hablando de la santificación, pero si ustedes leen todo el contexto, está hablando de la justificación, cómo el hombre puede ser justificado para con Dios. Entonces debemos tener todo el contexto de lo que viene hablando Pablo. Dice así el versículo 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Bueno, porque por medio de la ley yo moría a la ley. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Ahí Pablo. Lo que está explicando Pablo ahí, bueno, ¿qué tengo anotado? Sí, por medio de la ley yo he muerto a la ley. Ahí dice, y yo noté la palabra que es ego dia nomoi apen. Esa palabra de ego que aparece en el yo, a mí me hizo acordar cuando dimos Romanos 7, no sé si se acuerda. A ver, voy a tratar de explicarlo despacio. Ya no vivo, dice así, no, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué está diciendo? Que por medio de la ley Él murió. O sea, acuérdense cuando vimos Romanos 7 que Pablo no conoció su pecado, sino era por medio de el espejo de qué? De la ley. Él creía que vamos a decir, que él podía guardar la ley. En Filipenses 3, versículo 4, ¿sí se acuerda que él le decía que era irreprensible, que él venía de la tribu de Benjamín? Pero qué fácil, él se jactaba de ser irreprensible, por lo menos ante el ojo humano, ¿no? Y su conducta externa, pero la ley, él le mostró que codiciaba, y por medio de la codicia en Romanos 7 que él se vio pecador. Ahora, esto es el Evangelio mismo, lo que vamos a ver en estos textos acá. Fíjese que es por medio de la ley que encontrado en Romanos 7. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en esta vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será llamada adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sea de otro modo del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No sé si van a entender esto, o si prestaban atención cuando hablé de Romanos 7, pero es esto. Es por medio de la ley es que nosotros estábamos muertos. O sea, con nosotros, yo estuve hablando de la unión con Cristo el domingo pasado. ¿Qué pasa? Con nosotros, esto es el Evangelio mismo, con nosotros confiamos en Cristo, en la cruz. ¿Qué pasa en la cruz? En la cruz Él muere. Él muere ¿por qué? Porque la demanda de la ley decía que alguien debía pagar por los pecados. La ley demandaba dos cosas: obediencia, santidad, rectitud y la paga del pecado. Dos cosas. Cristo cumplió las dos cosas. La obediencia activa, caminar en santidad, cumplir todo, pero la transgresión debía ser pagada. Entonces, ¿qué pasa? En la cruz estoy muerto a la ley yo, dice Pablo ahora. ¿Cómo muerto a la ley? Claro, ya no, él va a decir que yo ya no vivo yo, pero antes de ir a eso, quiero explicar esto. Está muerto. ¿Cómo es? Para una persona casarse con otra persona, primero debe morir. Nosotros nacemos unido a la ley, a los mandamientos que demanda. Cuando está casado hay demandas. No es que me junto por juntarme y ya está, hago lo que quiero. No, el que hace eso es un transgresor del pacto.
hay demandas y hay obligaciones. Bueno, la ley demanda cosas. Nosotros nacemos bajo la ley, bajo un ayo, estamos esclavizados. Pero en la cruz nosotros morimos, vamos a decir, de alguna forma al marido que teníamos antes, que era la ley. Y al morir, esa persona queda libre, libre de la ley para cumplirla, o sea, porque no se puede, porque morimos en Cristo, pero gracias damos a Dios que Cristo resucitó y tenemos vida ahora. Pablo está diciendo eso, yo estoy muerto de la ley no para hacer lo que quiera, como cumplimiento de la ley, de lo que demandaba, yo ya estoy muerto. Entonces el forense me mira y dice, muerto, está cumplido lo que demandaba la ley. Esta persona queda suelta, yo ya estoy muerto, dice, yo estoy libre de la forma, diría, acá está, las demandas fueron clavadas en la cruz, yo quedé libre. Dice, acá está, forensemente se fui declarado que ya pagué todo. ¿Pero cómo? Sí, en él. Él fue el que pagó. Esa es la idea que dice, yo estoy muerto a la ley. Dice, Pablo está aplicando el Evangelio mismo acá, en el versículo 19. Esto es muy importante. Entonces, ya dice, a fin de vivir para con Dios. Bueno, entonces es la forma de tener vida solamente es cuando la persona resucita, porque Cristo murió y resucitó. Entonces Pablo dice, yo no le debo nada a la ley, la demanda que me pueda acusar, incluso en mi corazón, cuando me dice esto, voy y confío en Cristo, porque eso es la fe, es confiar en lo que hizo Cristo. Y Pablo dice, estoy bien, pero y recién ahí voy a poder vivir para Dios, como dice Romanos 6, en esto consideráis, dice, ¿no? Muerto al pecado, dice Pablo, ¿pero qué? ¿Se acuerdan del Romano que vimos cuando vimos Romanos? En Romanos 6, versículo 11, que dice, así que también considerados muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, vivo para Dios en Cristo Jesús. Pero esto no es, estoy muerto al pecado y vuelvo a pecar, estoy muerto al pecado. Ay, pero ¿por qué? Porque no estás considerando, estás queriendo que en tu fuerza puedes vencerlo. Y Pablo dice, ¿considera qué? ¿Qué diremos? ¿Perseveremos el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿No sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque él sigue diciendo que fuimos crucificados juntamente con él por el cuerpo de pecado para ser destruidos a fin de que nos sirvamos más al pecado. No se trata de una programación neurolingüística, amado, que estoy muerto al pecado y otra vez caigo. No, se trata de confiar. Yo debo confiar plenamente en lo que él hizo. Mi mente es de estar en que él hizo. Yo me suelto el yugo y lo dejo allá, ahí en la cruz. Y no me muevo como muchas hasta cuando se caiga eso. Entonces eso se trata, en confiar. Estoy muerto, fue saldado, dice la palabra. En 2 Corintios 5:15 también dice que por todos murió para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, para aquel que murió resucitó de entre ellos. Nosotros debemos entender eso, que la ley, nosotros estamos muertos para la ley. ¿Por qué? Porque estamos muertos para la ley, porque Cristo la cumplió. Eso, fuimos librados de la maldición de la ley que vamos a ver más adelante en Gálatas 3, versículo 13. ¿Por qué? Lo que la ley demandaba, Cristo la cumplió y ya fue pagada. Yo estoy muerto en ese sentido, pero no la ley muerto para hacer lo que quiera. No, porque ahora ando en el poder que Él me dio y fui librado de esa maldición de la ley. O del pacto de obra, lo que requería el pacto de obra. Ahora vamos a ver un poco, en estos minutos que nos queda, un poco de esto de que Pablo habla de este misterio de la cruz o de la crucifixión con Cristo Jesús, que es importante de entender esto, que está acá en los versículos 20 y 21 para ir cerrando. Y dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. No es hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto es muy importante de entender, amado. Hace mucho, y este es un tema que yo lo toqué hace mucho, cuando di Romanos 7, que mostré un poco de la diferencia que yo postulo a diferente de otros que hablan de Romanos 7, que es un cristiano, que dice que un cristiano luchando con el pecado. No me da el tiempo por los minutos para explicar, pero cuando llegue a Gálatas versículo 5, versículo 17, voy a explicar un poco más de esto. ¿Qué es esto? Lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que sucedió en la cruz, ese enigma de la unión con Cristo que estuvo hablando estos domingos pasados, que cuando fuimos crucificados con Cristo. ¿Qué es lo que está hablando Pablo acá? Aunque implica, vamos a decir, lo que estuvo hablando de la explicación forense o de la justificación, que aquello que declaró justo Dios
en base a la obra de Cristo, en la sentencia que se llevó en la cruz. Está hablando un poco eso Pablo ahí, y haríamos justicia, creo yo, al decir que Pablo está hablando de la justificación cuando dice, más no vivo yo. Pues nosotros creemos en la muerte redentora que Cristo llevó ahí, nuestro sustituto y representante, que llevó en esa sentencia que fue pagada por nuestros pecados y quedó saldado, y la ira de Dios hizo expiación y la ira de Dios quedó calmada. Porque Dios está molesto y está irado con el pecado, no que lo ama, está irado. Entonces fuimos justificados y quedó satisfecho eso. Haríamos justicia si decimos eso, pero hay poco más. Porque dice, ya no vivo yo, dice. O sea, ¿qué es el yo? El yo es el ego. ¿Qué te está refiriendo? En sencilla palabra para que lo puedan entender es así. Si ustedes vieron cuando yo hablé de Romanos 7, yo hablaba que muchos creen que cuando dice, Pablo dice que yo amo la ley, pero veo un poder dentro mío, miserable de mí. Y muchos dicen, bueno, es un cristiano luchando contra el pecado. No, no es un cristiano luchando contra el pecado, amado. En Gálatas sí, porque es el espíritu contra la carne. Acá es el ego. Ustedes si ven Romanos 7 dice yo, pero veo yo, un poder en mí, yo. Y ustedes siempre dice, fíjese que dice en Romanos 7 siempre yo. Dice yo. Y si ustedes ven todo en Romanos 7 dice, ustedes lo van a encontrar, pero lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago no quiero, sino que lo que aborrezco eso hago. Y él habla constantemente, va a ver que en ningún momento muestra la gracia, en ningún momento muestra el Espíritu Santo, sino que hay el yo o el ego que está adentro. Dice, amo la ley, claro, pero dice, pero Daniel amo la ley, claro, porque era un judío amaba la ley. En Salmo 19, 119, ¿cuánto amo tu ley? El problema no es amar la ley, el problema es que no hay un poder. Ellos tenían la ley, acuérdese, pero no tenía el poder. Pablo era un judío que quería guardar la ley, pero no podía porque había algo de él. Él no tenía el poder adentro, no tenía el Espíritu Santo. Pero en Romanos 7 ustedes lo ven ahí. Entonces, ¿qué sucede? Acá cuando dice esto, ya no vivo yo, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿Acaso está hablando de una unión mística, que Cristo viene y me despoja de Sergio Daniel Brito y ya no vive más Sergio Daniel Brito y ahora solamente anda caminando Cristo con ustedes acá en el cuerpo de Daniel? No, amados, no están hablando de eso. Yo sigo siendo yo, Pablo sigue siendo Pablo, Pedro sigue siendo Pedro. ¿Qué está hablando con el yo esto? Bueno, es esto. Es el yo queriendo cumplir la obra de la ley. Más yo, ya no me esfuerzo más por querer satisfacer las obras porque no lo puedo hacer. Ya no vivo yo. El yo que quiere cumplir la obra, no puedo. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que yo siempre voy a pecar. Entonces he reconocido que yo ya no vivo ya. Eso es lo que hice, sino que Cristo vive en mí ahora. ¿Y era vivo por qué? Por medio de la fe en la obra que Él hizo. Mi yo ya no está en querer cumplir las obras de la ley. Él era un judío y él quería cumplir la ley. Él amaba la ley. El problema no está en amar, el problema está interno. Es que no se puede internamente, no se puede. Entonces en el sentido que él ya no se va a esforzar más en su hombre interior, podríamos decir, porque es un hombre interior. ¿Por qué es esto, amado? No sé si lo van a entender, pero es así. El hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre tiene lo que es, creo que se dice sunidesi, que es la conciencia, Romanos 2.14. Toda persona, todos los vecinos que están acá tienen la ley de Dios, aunque no lo crean, aunque ustedes no lo crean. Fueron creados a la imagen de Dios. El problema es que, vamos a decir, no pueden cumplir. Cualquiera después sabe que está mal robar. Cualquiera sabe que está mal adulterar. Cualquiera sabe que está mal mentir. A pesar de eso, hay personas incluso hay personas que no son cristianas y se esfuerzan y son buenos padres, buenos maridos. ¿Significa que son salvos? No, tienen la ley de Dios adentro, quizás son moralistas. Entonces, ¿pero qué sucede? Pablo está diciendo, ya no vivo yo, en el sentido que ahora yo ya no me esfuerzo más por querer cumplir la ley. Porque he descubierto que la ley no la puedo cumplir. En ese sentido, y en ese sentido, dice Pablo, ahora Cristo vive en mí. O sea, ya no, el viejo hombre murió, yo ya no vivo más. Ha sido crucificado el yo antiguo, murió.
Ahora soy una nueva creación. Y eso es lo que está explicando Pablo acá. Pablo está explicando el Evangelio mismo, en ese sentido, que nosotros morimos y resucitamos con Jesucristo. Ya no vivimos nosotros, confiamos ahora en Cristo y Cristo vive en nosotros. La justicia se nos fue imputada. Nosotros vivimos ahora, como diría Romanos 8, la justicia que tenemos ahora. Entonces eso, quiero para cerrar esto que entiendan, no está hablando de una fusión del creyente con Cristo, en el sentido, vamos a decir, que la personalidad mía ya no existe más y se fusionó la personalidad de Cristo. Yo sigo siendo yo y ustedes siguen siendo ustedes. Incluso viene Pedro seguía siendo Pedro y Pedro mantenía parte de sus rasgos de Pedro, pero seguía siendo cristiano. Mantenemos nuestra personalidad, pero estamos unidos a Cristo. ¿Por medio de qué, amado? Por medio de la fe. Y si alguno rechaza este evangelio y quiere añadirle algo, incluso la decisión de fe, diciendo que Jesús está a la puerta de tu corazón, es otro evangelio, eso es añadirle. Porque nada. Entonces significa ello, desechar la gracia. Entonces Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. Porque si por guardar la ley yo puedo ser justificado, entonces por demás murió Cristo. ¿Se puede entender? Bueno, amado Padre, le agradecemos, Señor, por habernos explicado, Señor, que la iglesia, como decía Martín Lutero, se mantiene o se cae en base de la justificación por la sola fe. Le agradecemos, Señor, por su palabra, Señor, que nos mostró esta diferencia entre que la ley y Jesucristo, entre la ley y la promesa, Señor, el hacer que dice la ley y el creer, la maldición y la bendición, Señor, el salario que demanda la ley cumplir y el regalo que usted nos da en Jesucristo, Señor. Le agradecemos por la justificación, Señor, por medio, Señor Jesucristo, como siempre decimos, amén. Amén.